bienvenidos a esta séptima y última mesa del Simposio de Historia de la Filosofía que coordina la doctora Laura Benítez y la doctora Alejandra Velázquez. Pues ya es nuestra última mesa, espero que hayan disfrutado como de todas estas mesas. En esta ocasión tenemos 3 participantes, así que pues vamos a poder tener un poquito más de tiempo para ellos, ¿no? De cualquier manera, pues yo les estaré avisando a los participantes cuánto tiempo vamos a tener. Vamos a comenzar. El primer participante que tenemos es Raúl Yair García Torres, que nos va a hablar sobre la hipótesis del origen del lenguaje en ruso. Así que sin más, pues le damos la palabra a Raúl, por favor. Muchas gracias, Oscar. Y por supuesto, muchas gracias también a las organizadoras del simposio, la doctora Laura Benítez y la doctora Alejandra Velázquez. Sin duda, pues la hemos pasado muy bien en este simposio, en estas 7 mesas que han tenido lugar desde el lunes hasta hoy. Y pues muchas felicitaciones también al proyecto y a ustedes y a todos nosotros, por supuesto. Como les comentaba, el día de hoy voy a presentar un trabajo sobre la hipótesis del origen del lenguaje en Rousseau. Entonces, bueno, un poco de lo que voy a hablar es sobre esta metodología que sigue Rousseau para hablar sobre esta propuesta del origen del lenguaje y ya posteriormente sobre la propuesta en sí, ¿no? En qué consiste esta noción del lenguaje primitivo o del lenguaje original. Voy a comenzar por el proyecto, a grandes rasgos, ciertas características o ciertos rasgos del proyecto russoniano. Uno de los propósitos de este proyecto que tiene Rousseau en su obra es que tiene muy conscientemente presente el problema del origen, ¿sí? Este propósito presenta al menos 2 formas, una antropológica y otra pedagógica. En cuanto a la primera forma, el discurso sobre el origen sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad entre los hombres contextualiza la cuestión a partir de un problema. Cito: el más útil y el menos avanzado de todos los conocimientos humanos me parece ser el del hombre. Fin de la cita. Esto implica, según este filósofo, un primer paso de principio que establece una ignorancia sobre el conocimiento del hombre. Ahora bien, el conocimiento del hombre ha de partir de lo que el hombre es por naturaleza, y para ello se formulan las siguientes preguntas. Cito: ¿y cómo el hombre llegaría a verse tal como la naturaleza lo ha formado en medio de todos los cambios que la sucesión de los tiempos y las cosas ha debido producir en su constitución original? ¿Cómo separar lo que le pertenece por su propio fondo y lo que las circunstancias y los progresos han añadido o cambiado en su estado primitivo? Hasta aquí Rousseau. Con ello, al problema del conocimiento del hombre se le introduce la variable del tiempo, que hace que se genere un contraste temporal entre lo que fue el hombre, cito, tal como la naturaleza lo ha formado, y lo que éste ha devenido a través de los cambios que la sucesión de los tiempos ha afectado su constitución originaria. Así, esta primera forma del propósito de este proyecto que tiene Rousseau al hablar sobre el origen implica una inquietud antropológica que pretende abordar el conocimiento del hombre a partir de un contraste temporal, mediante el cual se distingue una sustancia humana, algo así como una sustancia humana en el origen, y sus diversos accidentes adquiridos en el transcurso del tiempo. Yo distingo una segunda forma de este propósito que es una forma pedagógica y que se puede ver en el Emilio, donde Rousseau sostiene que mediante el contraste de un estado con otro, es decir, del estado de civilización y del estado de naturaleza, el infante puede apreciar todos los demás. Y eso pues nos podría ayudar también a nosotros a apreciar un estado a partir del otro. En pocas palabras, uno de los propósitos del proyecto de Rousseau es generar un contraste a la vez cognoscitivo e instructivo. Para llevar a cabo este propósito es necesario seguir una metodología genealógica para desentrañar lo que el hombre es por naturaleza.
Y bien, entrando a la metodología de esta propuesta, comienzo con una cita de Rousseau. Comencemos por descartar todos los hechos, pues no conciernen al problema. Hasta ahí Rousseau. Este paso implica un distanciamiento de la mirada empirista, que yerra al ver en el hombre los accidentes como sustancia. Dice Rousseau, el razonamiento de Locke se derrumba y toda la dialéctica de este filósofo no le ha preservado de la falta que Hobbes y otros han cometido. Tenían que explicar un hecho del estado de naturaleza y no han pensado en traspasar más allá de los siglos de la sociedad, es decir, de los tiempos en los que los hombres tienen una razón para permanecer al lado de los otros. Hasta aquí Rousseau. Esto yo lo interpreto como lo que creían ver estos autores, estos filósofos, lo que creían ver como el hombre en estado de naturaleza, pues no era más que el hombre civilizado, debido a que no habían renunciado por completo a la observación empírica. Ni siquiera, dice Rousseau, ha estado en el espíritu de la mayoría de ellos, de estos filósofos, dudar si el estado de naturaleza ha existido. En efecto, Rousseau tiene clara conciencia de lo que implica abordar el problema del estado de naturaleza desde un enfoque genealógico, como es el que él sostiene. Perdón. Desde un enfoque genealógico. Entonces, nos dice Rousseau, un estado, como es el estado de naturaleza, que ya no existe, que quizá no ha existido, que probablemente no existirá jamás, y del cual, sin embargo, es necesario tener nociones ajustadas, a fin de juzgar con exactitud de nuestro estado presente. Por ello es que el estado de naturaleza en Rousseau tiene más bien un estatuto hipotético, es más bien un modelo, o puede ser un modelo, esa es la propuesta de lectura, que es un modelo que al principio se plantea como una mera hipótesis de la cual se deducirán alguna serie de consecuencias en el tiempo, que no conllevan exactamente verdad histórica, y que de algún modo se concluye en las consecuencias últimas que pertenecen a los hechos actuales o al estado actual, al estado de civilización. Para explicar estos hechos actuales, Rousseau debe dar cuenta de un modelo teórico que plantee de alguna manera hechos hipotéticos, no hechos históricos ni hechos empíricos, sino hechos que fungen como ideas probables o plausibles, hechos que han de suponerse necesarios con la reserva de afirmar su existencia pasada, pues de lo contrario no podría explicarse la realidad actual, no habrían condiciones de posibilidad para los hechos actuales. Cito, no se deben tomar las investigaciones que se pueden hacer sobre este tema como verdades históricas, dice Rousseau, sino tan solo como razonamientos puramente hipotéticos y condicionales, mucho más adecuados para esclarecer la naturaleza de las cosas que para mostrar su verdadero origen, y semejantes a las que en nuestros días elaboran los físicos sobre la formación del mundo. Fin de la cita. Entonces, ¿en qué momento ese modelo teórico se torna real? Pues es un problema, ¿no? Que al final del texto pues quisiera plantear, junto con otros problemas. Entonces, bueno, una vez aclarada a grandes rasgos la metodología hipotética, pues voy a pasar a la hipótesis en sí sobre este lenguaje primitivo. En esta sección, pues, quiero abordar propiamente la hipótesis sobre el origen del lenguaje, presentada como problema en un fragmento de unas 8 páginas del discurso sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad entre los hombres. Y, bueno, en adelante le voy a decir nada más discurso, y presentada propiamente como hipótesis en los primeros 4 capítulos del ensayo sobre el origen de las lenguas, ¿no? En adelante, pues le voy a mencionar este ensayo nada más. El primer texto, el discurso, es un texto publicado en 1755, pero redactado desde un año antes a partir de la cuestión sobre la naturaleza de la desigualdad entre los hombres. El segundo, el ensayo, fue concebido por el ginebrino como un fragmento del discurso de este primer texto,
redactado entre 1754 y 1763 y publicado finalmente de manera póstuma en 1781. Bueno, según el discurso, el origen del lenguaje es más bien un problema que una hipótesis propiamente dicha. Dice Rousseau, podría contentarme con citar o repetir aquí las investigaciones que el abate de Condillac ha hecho sobre esta materia, pero ha supuesto lo que yo pongo en entredicho, a saber, una especie de sociedad que ya establecida entre los inventores del lenguaje. Entonces, las hipótesis que se propone tratarse, según este fragmento de Rousseau, han de ir más allá de ese supuesto de Condillac. Y bueno, la primera característica de esta propuesta es que el lenguaje se originó por ostensión, algo de lo que ya había hablado Platón y también posteriormente San Agustín, y que el Rousseau lo resume del siguiente modo. Diré gustoso, como otros muchos, que las lenguas nacieron en el comercio doméstico de los padres, las madres y los hijos. Hasta aquí Rousseau. Sin embargo, a este planteamiento se le oponen dos objeciones. La primera es que se procede suponiendo ya cierta forma de sociedad en un estado en el que no la habría. Es decir, se supone ya la existencia de una mini sociedad como la familia. Cito, sería cometer la falta de los que para razonar sobre el estado de naturaleza transportan allí las ideas tomadas de la sociedad. Entonces, la familia es una institución, una forma de sociedad del estado de civilización, entonces, pues, partiríamos erróneamente de ella. La segunda objeción es que teniendo necesidad del niño de explicar todas sus necesidades y consiguientemente más cosas que decir a la madre que está al hijo, es él quien debe hacer los mayores esfuerzos de invención, según Rousseau. Esto implicaría que si la necesidad es la causa del lenguaje, entonces el niño debió haberlo inventado, ¿no? Lo cual parece bastante dudoso, según Rousseau. En general, el planteamiento del origen del lenguaje por ostensión no procede porque, en primer lugar, supone una forma social imposible de haber existido en el estado de naturaleza. Y en segundo lugar, porque hace surgir el lenguaje de la necesidad, algo que no hace surgir ningún lenguaje, sino todo lo contrario, dice Rousseau. El hombre primitivo se encontraba en una situación de llevarse, por decirlo así, todo entero siempre con uno mismo, sin necesidad de nadie más para cubrir sus necesidades. Por ello mismo era un ser solitario, según él. En conclusión, el planteamiento del origen del lenguaje por ostensión muestra bien cómo se enseñan las lenguas ya constituidas, pero no nos dice cómo se forman desde su origen. La segunda hipótesis que se sopesa en este texto, en el discurso, hace a un lado por un momento las objeciones anteriores y avanza un poco más, ¿no? Dice Rousseau, expresaron los hombres, entonces, los objetos visibles y móviles por gestos, y los que hieren el oído por sonidos imitativos. Pero como el gesto no indica más que los objetos presentes o fáciles de describir y las acciones visibles, como no es susceptible de uso universal, porque la oscuridad o la interposición de un cuerpo lo tornan inútil, y como exige más atención de la que suscita, se pensó al fin en sustituirlo por las articulaciones de la voz, que sin tener la misma relación con ciertas ideas, son más aptas para representarlas a todas como signos instituidos. Esta hipótesis, bueno, hasta aquí Rousseau, esta hipótesis que parte de un principio de economía, propone que las palabras se establecieron por su eficacia en la representación de ideas frente a otras formas de comunicación, como es una comunicación visual a partir del gesto o de sonidos imitativos, dice Rousseau. Sin embargo, la objeción de esta hipótesis también adquiere dos formas, ¿no? También tiene una objeción, ¿no? Esta propuesta. Primero, que si los hombres tuvieron necesidad de la palabra para aprender a pensar, tuvieron aún más necesidades de saber pensar para encontrar el arte de la palabra. Entonces, bueno, ese es un problema, ¿no? A partir de qué pensamos, ¿no? De conceptos o de palabras, por ejemplo. ¿Qué fue primero, el lenguaje o el pensamiento? Es un problema, ¿no?
filosófico que, bueno, otros autores lo habían tratado y que Rousseau aquí lo pasa, ¿no? Un poco rápido. Y pensar era justamente lo que el hombre primitivo no era capaz de hacer, pues estaba destinado por la naturaleza tan solo al instinto, reducido a sus funciones puramente animales, dice él. En segundo lugar, otra cuestión es que la universalidad que asegura el principio de economía exige además un consentimiento común, un acuerdo unánime, motivado, reflexionado y pensado en conjunto, por lo que la palabra parece haber sido muy necesaria, dice Rousseau, para establecer el mismo uso de la palabra. Entonces, bueno, es un poco volviendo al problema, ¿no? Que para originar el lenguaje se requirió un lenguaje primero, pero sigue siendo el lenguaje, entonces, bueno, ¿cómo resolver este asunto? Por último, Rousseau vuelve a hacer a un lado las objeciones anteriores y permite plantear una tercera hipótesis. Imagina entonces las propiedades de la que pudo ser la primera lengua. Esta tenía muchos nombres propios, dice él, pues si una encina A se llamaba A, otra encina se llamaba B, ¿no? Tenía un nombre completamente distinto. Ese era el mayor progreso que podían hacer semejantes hombres con su entendimiento e imaginación que solo operaba por medio de la inducción. Para que surgieran ideas generales y abstractas fue necesario un uso de la palabra y del entendimiento con independencia de la imaginación. Esta última siempre particulariza, la imaginación siempre particulariza la idea, la torna de esta o de esta otra encina. Así, cuando más limitados son los conocimientos, dice Rousseau, concluye, más extenso debió haber sido el diccionario, ¿no? Teníamos palabras para cada uno de los objetos. En estas condiciones, el lenguaje primitivo debió ser tan limitado y pobre que es difícil concebirlo propiamente como un lenguaje. Rousseau ha visto cuando mucho el origen del nombre propio y de las proposiciones, pero ¿qué hay de los números, los tiempos verbales, los razonamientos, etcétera? Por lo que a mí toca, dice Rousseau, espantado por las dificultades que se multiplican y convencido de la imposibilidad casi demostrada de que las lenguas hayan podido nacer y establecerse con medios puramente humanos, dejo para quien lo quiera la empresa de discutir este difícil problema, que ha sido más necesario, bueno, él lo resume así, ¿qué ha sido más necesario? Si la sociedad ya unida para la institución de las lenguas o las lenguas ya inventadas para el establecimiento de la sociedad. Estas tres hipótesis que se ponen a prueba en este breve fragmento del discurso no parecen subsanar el defecto de las opiniones de Condillac, ¿no? Y parece ser que Rousseau sigue allí, ¿no? Se trata de circularidades, como lo han mencionado algunos autores, como Derrida, o de aporías, como lo menciona David Medina. Al principio del discurso, Rousseau se había propuesto tratar la cuestión sin recurrir a los conocimientos sobrenaturales que tenemos sobre este punto, pero como reconoce al final del fragmento antes analizado, pues no parece haber medios puramente humanos que expliquen el origen del lenguaje. Entonces, bueno, hasta ahí la propuesta del discurso. A ver si me da tiempo a avanzar un poco más en la del ensayo, que parece proponerse, o algunos autores piensan que puede ser la hipótesis definitiva. Frente al fracaso del discurso, el ensayo ofrece una alternativa. Este no tiene un prefacio metodológico y comienza de lleno con el problema. Sin embargo, fue concebido como una extensión del primero, por lo que podríamos pensar que pues, se asumen más o menos la misma metodología. En un primer momento, el ensayo parece ofrecer una propuesta que responde a las objeciones planteadas, a las hipótesis arriba analizadas. Primero, la hipótesis del origen del lenguaje por extensión partía del presupuesto de que la necesidad hacía surgir el lenguaje. El ensayo hace ver el origen del lenguaje no en la necesidad, sino en la pasión. Se afirma, explica Rousseau, que los hombres inventaron la palabra para expresar sus necesidades. Esta opinión me parece insostenible. El efecto natural de las primeras necesidades fue separar a los hombres y no acercarlos. Hasta aquí Rousseau. Entonces, si no hay forma social alguna porque las necesidades los separan, el lenguaje que debería de haber surgido en ese entorno tendría su origen más bien en las pasiones. Todas las pasiones acercan a los hombres, dice Rousseau, a los que la necesidad de procurarse la vida fue
fuerza a alejarse. No es el hambre ni la sed, sino el amor, el odio, la piedad, la cólera las que han arrancado las primeras voces. Son también las pasiones las que motivan la unión de los hombres, al menos en ocasiones fortuitas. Respecto a la segunda hipótesis del discurso, sí, gracias, Oscar. Respecto a la segunda hipótesis, en el estado de naturaleza donde el hombre vive a merced de su puro instinto, el lenguaje que pudo haber surgido no hace uso de la palabra para establecer la palabra, sino que tiene sus propios medios. Los signos de las pasiones son muy distintos de los de las necesidades, pues para conmover un corazón joven, dice Rousseau, para repeler a un agresor injusto, la naturaleza dicta acentos, gritos, quejidos. He ahí las más antiguas palabras inventadas, y he ahí por qué las primeras lenguas fueron melodiosas y apasionadas antes de ser simples y metódicas. Así, el lenguaje de las pasiones tiene sus propios signos, que no son palabras, no son términos. En cuanto a la tercera hipótesis del discurso, que intentaba extrapolar el lenguaje actual al estado de naturaleza buscando sus antecedentes, el resultado era un lenguaje, en el discurso el resultado era un lenguaje sumamente pobre, que apenas contaba con nombres propios y quizás proposiciones, pero era muy difícil explicar cómo se originó un lenguaje como el actual, ¿no? El ensayo propone un lenguaje cuyos elementos comunicativos son los tropos, dice él. El lenguaje figurado fue el primero, dice Rousseau. El sentido literal fue el último en hallarse. No se llamaron las cosas por su verdadero nombre hasta que se vieron bajo su aspecto verdadero. ¿Qué significa esto? Rousseau lo explica con el siguiente ejemplo. El pavor le habrá hecho ver a esos hombres más grandes, dice él. Había un hombre pues en el estado de naturaleza y al encontrarse con otros hombres, el pavor le habría hecho verlos más grandes y más fuertes que él. Les habrá dado el nombre de gigantes. Aunque después de muchas experiencias habrá entendido que esos supuestos gigantes pues no eran ni más grandes ni más fuertes que él. Su estatura no concordaba con la idea que en un primer momento había asignado a la palabra gigante. Entonces inventará otro nombre, común a ellos y a él, como por ejemplo el nombre de hombre, ¿no? Y dejará el de gigante para el objeto falso que le había impresionado durante su ilusión. Con base en este ejemplo, Paul de Man considera que la función denominativa del lenguaje está mejor explicada en este ensayo que en el discurso, por la siguiente razón. Según la tercera hipótesis del discurso, la función denominativa del lenguaje primitivo debió haber sido literal. Esto es, como la sensación percibía todos los objetos como distintos, era necesario nombrar tal encina como A, con un nombre particular, y otra encina como B, con otro nombre. Es decir, de manera directa, exacta y precisa. El tropo debió haberse hallado una vez que se hiciera abstracción de los nombres, borrando las características particulares de las cosas. En cambio, a la inversa, el ensayo propone que la función denominativa del lenguaje primitivo fue figurada y el sentido literal vino después. El problema surge cuando la razón que da el ensayo para decir que el lenguaje primitivo fue figurado es más o menos la misma o es muy parecida a la del discurso. Esto es, en ambos textos se afirma que la función denominativa del lenguaje primitivo se basaba en la particularidad de las cosas. La diferencia entre ambos textos, dice Paul de Man, es que esta particularidad en el discurso sobre el origen, es objetiva, porque atiende a las cosas externas, mientras que en el ensayo es subjetiva, porque da cuenta no del mundo exterior, sino de la pasión interior que el hombre tiene. Es decir, que la propuesta que hace e intenta esbozar en el discurso, Rousseau la concibe como un lenguaje que dice o expresa algo del mundo exterior. En cambio, el lenguaje en el ensayo expresa más de lo que al hombre le dice el mundo exterior, ¿no? De lo que al hombre le genera en su pensamiento el mundo exterior. Y bueno, voy concluyendo.
Estos tropos no tenían por vehículo la palabra, como proponía el discurso en su segunda hipótesis, sino más bien el acento. La capacidad de expresión de la lengua primitiva estaría garantizada por la variedad que le otorgaría el acento. Luego entonces la lengua primitiva sería muy similar a un canto acentuado, cuya expresión onomatopéyica de las pasiones adquiría su riqueza de la tonalidad y el ritmo. Entonces, bueno, a grandes rasgos, parece ser que el ensayo pues logra cubrir las objeciones que se le presentaban a la hipótesis propuesta en el discurso y bueno, habrá que ver también, habrá que seguir pensando sobre los problemas que podría surgir de si Rousseau continuó respetando la metodología que se había propuesto en el discurso en el caso del ensayo, ¿no? Entonces, que bueno, es otra parte igual de la investigación que pretendo seguir abordando y que bueno, me han motivado en gran medida el proyecto y las observaciones que se han hecho a lo largo de las sesiones del seminario de Historia de la Filosofía. Entonces, pues hasta aquí lo voy a dejar. Gracias. Muchas gracias a ti, Raúl, por tu interesante ponencia en un tema que es polémico, ¿no? Y queda como para mucho. Vamos a abrir unos minutos de preguntas. Por supuesto, los participantes aquí pueden preguntar. También a quienes nos siguen por Facebook saben que pueden escribirnos en el chat sus preguntas y se las haremos llegar acá a los participantes. Bueno, tenemos por acá a Isabel y Leonel. No sé quién es realmente quien quiere preguntar, por favor. Gracias, sí, soy yo. Bueno, pues en principio agradecerte, Raúl, por tu exposición. Me ha gustado mucho lo que nos presentas sobre la hipótesis del surgimiento del origen del lenguaje en Rousseau. Y bueno, pues yo la pregunta que quiero hacerte es con respecto a la segunda parte de tu presentación, donde analizaste la propuesta que Rousseau, la propuesta que hay en el ensayo, ¿no? Y me llama mucho la atención que hables del lenguaje como una expresión de las pasiones, como una expresión de, creo yo lo llamaría como algo subjetivo, ¿no? Al final lo dijiste muy claro, que el lenguaje surge o se genera a partir de lo que el hombre siente sobre el mundo exterior, ¿no? O lo que, sí, digamos, la manera como el ser humano en sentido subjetivo, individual, está percibiendo ese mundo externo. Y pues mi pregunta es, si, bueno, yo veo o me causa un poco de conflicto si ahí hay una especie de oposición sí, de contraparte entre lo subjetivo y lo objetivo. ¿Por qué? Porque las pasiones o ¿cómo podríamos llamarlo? Pues las sensaciones o las pasiones que cada uno puede tener con respecto a los fenómenos externos, pues son muy variadas, ¿no? O sea, frente a un mismo fenómeno, una persona puede sentir miedo y otra persona puede sentir emoción o puede sentir entusiasmo y otra persona puede sentir indiferencia. Entonces, allí, digamos, sí, quizá funcionaría en un principio que cada uno nombrara a un objeto, a un fenómeno conforme a esa impresión subjetiva. Pero yo ya le encuentro problema cuando tratamos de pensar esto en una comunidad o en una sociedad donde ya son varios individuos, ¿no? Y entonces tendrían que llegar como a una especie de acuerdo o pasar, digamos, no sé, esa es mi pregunta, ¿no? ¿Cómo se da el tránsito de lo subjetivo a lo objetivo? O bueno, si no lo queremos llamar objetivo, a lo intersubjetivo, ¿no? A donde ya varios sujetos, digamos, pues le ponen un mismo nombre a una misma cosa, independientemente de que las pasiones que ellos sientan sí, lo que sientan con respecto a eso sea distinto, ¿no? En los diferentes casos. Esa es la pregunta. Gracias. Sí, gracias. Bueno, la precisión, lo que dice él en el mismo ensayo es que la precisión o el sentido literal del lenguaje se puede encontrar desde la misma experiencia subjetiva de un individuo en particular, ¿no? Por eso pone el ejemplo, ¿no? Del gigante. Bueno, la primera vez eso le pasó, ¿no? Cuando la primera vez que se topó con otros hombres, eso le pasó, pero ya conforme le va pasando más y más, corrige, digamos que
su lenguaje, ¿no? Y digamos que encuentra un poco de mayor precisión, aunque todavía, pues bien, como bien reconoces, no hay un lenguaje propiamente intersubjetivo, pero ya hay corrección, ¿no? Ya hay algún tipo de corrección. La intersubjetividad, dice Rousseau, pues se logra justamente porque el lenguaje surge de la pasión, y la pasión nos acerca, dice él. La pasión, pues genera de alguna manera sociedad, comunidad, ¿no? Digamos que en un primer término, comunidades más o menos locales o muy locales y poco a poco más amplias o más grandes. Entonces, por decirlo de algún modo, el lenguaje adquiere pues esa cualidad de ser intersubjetivo ya a lo largo del tiempo, ¿no? Ya conforme pues un hombre se encuentra con otro hombre y coinciden, eh, bueno, él lo pone de una manera como muy, cuando un hombre se encuentra con una mujer o empieza a buscar, ¿no? Entonces, por ejemplo, en los manantiales de agua, ¿no? Dice él que eran lugares en los que se encontraban muchas personas, ¿no? En común, ¿no? Y por razones completamente naturales. De acuerdo. Muchas gracias. Gracias, Raúl. Le damos la palabra a la doctora Laura. Bueno, muchísimas gracias. Raúl, me gusta mucho. El problema que yo le encuentro realmente es cómo superar el ámbito de las hipótesis del ensayo, cómo lograr que efectivamente, ¿no? Si en el discurso se han propuesto algunas cosas, en verdad en el ensayo uno pueda, digamos, irlas canalizando y ver en qué medida se van resolviendo esas cuestiones básicas, porque de algún modo él está reconociendo que esas hipótesis tienen sus flaquezas, pero tampoco logramos pues allanar el camino completamente, ¿no? En el ensayo. Entonces, como que no sé por dónde vas tú a proseguir, o sea, cómo le vas a hacer para tratar de identificar si verdaderamente se queda nada más en el ámbito más subjetivo o verdaderamente avanza hacia una propuesta en donde el lenguaje pueda resultarnos, no sé, más explicable, por decirlo de alguna manera, ¿no? Más explícito, como le quiera uno decir. Entonces, Claro. ¿qué tendrá que hacer, Raúl? Sí, claro, presentan también objeciones, o sea, eh, pueden presentar objeciones y digamos que aunque esta noción del lenguaje, pues la siguieron muchos posteriormente, varios del romanticismo alemán, por ejemplo, Claro. pero pues sí, realmente lo que se ha dicho es de que probablemente este tipo de hipótesis, pues explica cierto tipo de lenguaje, ¿no? O sea, nos da mayor cuenta de cierto tipo de lenguaje, a lo mejor un lenguaje, pues figurado, las características de un lenguaje literario, por ejemplo, ¿no? Pero digamos que sí, habrá que concretarlo bien hacia qué se está refiriendo Rousseau, ¿no? Pero pues sigue habiendo objeciones, sí, como bien se reconocen. Yo intento reflexionar aún más sobre los problemas que implica este tipo de hipótesis a la metodología, ¿no? Él digamos que nos vende su propuesta como estar haciendo un modelo teórico a la manera de los físicos, nada más que los físicos lo hacen en cuanto al universo, ¿no? Claro. Y así nos lo venden, ¿no? Y también dice, bueno, yo me voy a distanciar de los empiristas y no voy a seguirlos, ¿no? Tal cual, voy a romper con ellos. Entonces, bueno, de veras va a respetar, ¿no? Esta hipótesis de veras sigue respetando estas precauciones metodológicas, es un problema, ¿no? A ver si, por ejemplo, el recurso a explicaciones o cuestiones sobrenaturales, ¿no? En el sentido de que se salgan como de esta explicación genealógica, ¿no?
pues es un problema, ¿no? Claro. Sin embargo, bueno, pues tuvo algunos frutos y pues No, hay que reconocerlo. por Gracias, supuesto. doctora No, Laura. gracias a ti. Gracias. Gracias, Raúl, por la pregunta, por la respuesta, perdón. Estamos un poco sobre el tiempo y aún nos quedan varias preguntas. En Facebook te preguntan si en el ensayo puede plantearse el problema de la verdad como correspondencia. Tenemos también la participación de Miguel Adrián, Luis Javier y Viridiana tienen preguntas. No sé si quieran hacerlas de manera muy breve y quieras tú cerrar porque justo estamos como rozando. Adrián, por favor. Sí, gracias. Rápidamente, te quería preguntar si no crees que hay una influencia cartesiana en este actuar sobre hipótesis, porque he estado leyendo el contrato social y el discurso, e igual hay un proceder a partir de hipótesis, y te quería preguntar si es influencia de Descartes trabajar a partir de hipótesis o responde a otra influencia de la época. Gracias. Luis Javier, sí que bien. Luis Javier, si planteas tu pregunta, por favor. Sí, muchas gracias. Pues mi pregunta básicamente es cuando mencionas el ejemplo de las encinas, eh, ¿cuál es la postura de Rousseau respecto al problema de los universales? ¿Está de fondo esta cuestión de los universales? ¿Y es para él meramente una cuestión lingüística o también tiene implicaciones ontológicas o es ontológica? Vaya. Gracias. Gracias. Y no sé si Viridiana, ¿quieres plantearnos brevemente tu pregunta? Con mucho gusto. Solamente era hacer una observación y era pensar tal vez como la función de la hipótesis en el contexto de la finalidad política del trabajo de Rousseau. Nada más era eso. Muchas gracias y felicidades. Gracias. Pues yo sé que va a ser muy difícil contestar todo esto en tan poco tiempo, pero Raúl, si nos gustas decir algo y si nos gustas también proporcionar un correo o algo para que podamos estar en contacto contigo, cualquier cosa, te lo agradecería. Sí, gracias, Oscar. Voy a pasar mi correo y pues muchas gracias por las preguntas también. Y creo que también había una de Facebook. Bueno, pues es como de tarea también, ¿no? Creo que no le quiero quitar más tiempo a los que siguen. Y pues sí, puede haber bueno, no me quiero quedar con respuestas a medias, pero bueno, sí, se ha reconocido, ¿no? Influencia cartesiana en Rousseau y él mismo lo reconoce en el Emilio. No sé si exactamente en cuanto a este problema del lenguaje, pero No, precisamente. probablemente. Bueno, por ejemplo, de Descartes, pienso en el primer capítulo del Mundo sobre el Tratado de la Luz, donde habla algo parecido, ¿no? A este problema, ¿no? Y un poco hace a un lado este asunto del lenguaje, ¿no? Pienso también en que sí, bueno, tiene repercusiones políticas también, por supuesto. Ujú. Finalmente, pues hablar del origen del lenguaje es hablar del origen de la civilización, de la sociedad. Entonces, pues sería interesante, ¿no? También. Y en cuanto al problema del conocimiento como representación, me parece que era una de las preguntas, eh, pues está presente en el discurso, sobre todo. Eso a mí me parece muy evidente en el ejemplo de las encinas. Y en el ensayo no estoy tan seguro, creo que podría seguirse pensando. Pero bueno, hasta aquí lo dejo. Gracias, Oscar. No, muchas gracias a ti, Raúl. Sabemos que siempre es complicado acotar. Vamos a seguir con la mesa. Nuestra siguiente participante es Isabel Estefanía Gutiérrez López Olivera, que nos va a hablar sobre las ideas platónicas en la estética de Schelling. Así que pues te doy la palabra, Isabel, por favor. Muchísimas gracias. Bueno, pues en principio, como siempre, agradecer. Quiero agradecer a las organizadoras de este simposio por la amable invitación y por tomar en cuenta mi trabajo para poder estar aquí el día de hoy. Y por supuesto también a Oscar Santana, que nos está ayudando a moderar. Y pues voy a compartir mi pantalla para que podamos, bueno, para que ustedes puedan ir siguiendo un poco la lectura de este texto que les voy a presentar pues hoy.
Como ya lo dijo el moderador, este texto se titula Platonismo en la filosofía del arte de Schelling. Es un análisis sobre las ideas, bueno, un poco la influencia platónica o algunas características platónicas en la propuesta estética de Schelling. Bueno, pues voy a comenzar a leer. Ya pueden ver ustedes, ¿verdad? Muchísimas gracias. Ok, muchísimas gracias. Empiezo. El objetivo de esta investigación es analizar cómo Schelling incorpora a su sistema idealista dos tesis platónicas. En primer lugar, la tríada de lo bueno, bello y verdadero, y en segundo lugar, la teoría de las formas o arquetipos. Estos son los dos elementos de Platón que yo encuentro en Schelling, ¿no? En su filosofía del arte. Lo bueno, bello, verdadero, como una especie de ideas eternas, de ideas perfectas, que propone Platón, principalmente en la República se encuentra desarrollada esta triada, y también la teoría de las formas o ideas, ¿no? O arquetipos se le llega a llamar. Asimismo, me interesa vislumbrar las modificaciones de estas ideas originalmente propuestas por Platón a la luz de un sistema idealista que las combina con conceptos como el absoluto y la intuición intelectual. De esta manera, en el apartado primero, explico algunos antecedentes fundamentales para entender los conceptos de absoluto e intuición intelectual. Posteriormente, en el apartado segundo, analizo la triada de lo bueno, bello, verdadero en el pensamiento de Schelling, y en el apartado tercero, estudio la teoría de los arquetipos que es presentada por Schelling en su filosofía del arte, y que tiene como paradigma la teoría platónica de las formas. Finalmente, en el apartado cuarto, veré la concepción del arte que tiene el filósofo alemán, así como la relación arte-absoluto. Pues por cuestiones de tiempo, como sabemos, no vamos a poder dar un seguimiento minucioso a cada uno de estos apartados. Voy a tratar de leerles como la parte más importante de este escrito para que pues quede tiempo también para discusión, para preguntas y todo esto, ¿no? Bueno, considero que Schelling unifica las ideas platónicas mencionadas con su propio sistema idealista, pero a diferencia de Platón, el filósofo alemán concluye que la creación artística es una expresión de la divinidad en el ser humano. En el último apartado de este escrito, revisaré la relación de la creación artística con la expresión de la divinidad. Entonces, un poco la idea que yo sostengo en esta investigación es que si bien Schelling ocupa modelos platónicos o partes de la teoría platónica para su propio sistema, las conclusiones a las que quiere llegar son muy distintas, ¿no? La finalidad, el uso que le está dando a estos elementos platónicos es muy distinta a la que concibió pues el propio Platón, y pues quiero un poco profundizar en cómo se relaciona eso con un sistema idealista, ¿no? Que tiene como elementos centrales el absoluto y la intuición intelectual. Bueno, entre 1802 y 1803, Schelling presentó una serie de conferencias que están reunidas en la obra titulada Filosofía del Arte. Aquí se presenta su sistema de la identidad, desarrollado en torno a reflexiones de orden ontológico y epistémico. La tesis central de este sistema se halla en la idea de lo absoluto como aquella unidad indiferenciada entre las entidades dualistas que configuran el mundo. Es decir, el absoluto unifica al sujeto y al objeto, o a la idealidad y la realidad, así como el ser y el pensar, ¿no? Estos opuestos o estas dualidades. La obra de Schelling, Filosofía del Arte, comienza con el supuesto de que hay una escisión o una ruptura que aleja al ser humano del absoluto. El absoluto, gracias. El absoluto es la entidad primaria de la cual surge todo lo que existe. Según Schelling, el mundo natural ha pasado por un proceso de organización hasta llegar a ser tal como lo conocemos. En dicho proceso se ha separado la materia del espíritu. Por un lado están los objetos corporales y por otro lado la actividad racional. El ser humano también es parte de este proceso natural de ordenación. De hecho, es el último eslabón en donde la vida genera conciencia de su propia existencia. Cuando el ser humano es capaz de percibir los alcances de su racionalidad, experimenta una sensación de poseer un elemento divino,
que está limitado por las necesidades de un cuerpo, o de su propio cuerpo, ¿no? De su organismo en términos biológicos. De igual modo, el humano observa que él es distinto a los otros seres que habitan la naturaleza y siente necesidad de cultivar la semilla que posee de lo divino, de acercarse a su origen. En otras palabras, hay una búsqueda natural del absoluto. El absoluto es inaprehensible en sí mismo, pero se manifiesta en potencias que resultan cognoscibles. Y otra vez, pues estas potencias son como los estadios o los niveles, hablando en un sentido ontológico fuerte, a partir de los cuales el absoluto se desenvuelve, digamos, o se desarrolla, se expresa, hasta llegar al mundo que, como lo percibimos o como lo conocemos, ¿no? Estas potencias son los estadios o momentos clave del proceso de ordenación del absoluto. El ser humano que anhela acercarse al absoluto tiene como una vía posible el estudio y reconocimiento de las potencias naturales. Bueno, ok. Así, la filosofía sirve como ejercicio racional para emprender la búsqueda de la sabiduría. La filosofía es una herramienta para el acercamiento al absoluto. Este camino llevará al ser humano al conocimiento de sí mismo, de sus propias facultades, al igual que al conocimiento de la naturaleza, igual que al conocimiento de la naturaleza. Después de un continuo esfuerzo por lograr el conocimiento, se puede alcanzar un estado de iluminación llamado por Schelling intuición intelectual. Solo mediante la intuición intelectual se logra la aprehensión del absoluto, pero en dicha contemplación la subjetividad se suprime. Schelling asume que en la búsqueda del absoluto el arte trabaja unido a la filosofía, aunque el arte no pertenece al área de la filosofía, sino que se complementan. Bueno, esta es un poco la postura de, pues de este pensador alemán, ¿no? Entonces, el arte deja de ser visto como una mera actividad recreativa y es elevado al mismo nivel que la filosofía. Incluso Schelling intentará fundar una ciencia del arte, una ciencia en sentido estricto, digamos, con sus propios, pues sus propios axiomas, sus propias leyes, ¿no? de funcionamiento, digamos. Y pues no ve al arte solamente como aquella actividad de ocio, de descanso o de recreación, ¿no? Sino como un instrumento muy elevado del ser humano para alcanzar o para intuir el absoluto. Y dice que tiene como el mismo valor que la filosofía en esta búsqueda de lo absoluto. Hay una revelación del arte como una vía genuina que refleja el absoluto. La creación artística se caracteriza por ser completamente libre, dice Schelling, al igual que necesaria. Y bueno, pues este es un problema, digamos, u otra de las dualidades que se encuentran en el sistema de la identidad de Schelling y que pues requiere ser explicado, ¿no? Él dice que en algún momento lo libre y lo necesario se unifican o se complementan y esa completud se manifiesta en la creación artística. Asimismo, la creación artística reúne la actividad consciente e inconsciente de un sujeto de tal modo que refleja verdad y belleza en la obra. Uno de los objetivos del sistema de identidad de Schelling es defender una realidad monista que tiene como único principio ontológico al absoluto. Para que el ser humano pueda llegar a la contemplación del absoluto, hay dos vías imprescindibles que son el arte y la filosofía. En esta investigación revisamos la vía del arte. Bueno, ok. Además del libro de filosofía del arte, otro escrito imprescindible de esta etapa del pensamiento de Schelling es el diálogo Bruno o sobre el principio divino y natural de las cosas. Aquí, siguiendo la técnica literaria de Platón, es decir, el diálogo, Schelling muestra desde otra perspectiva su teoría ontológica, manifestando asimismo la notable influencia de tesis platónicas que adopta para su propio pensamiento. Como es el caso de la teoría de las formas, al igual que de la tríada bueno, bello, verdadero. Es notable que, a pesar de mantener ciertas ideas platónicas, el filósofo alemán logra incorporarlas a su pensamiento con una precisión tal que sin entrar en contradicción
llega en muchos momentos a conclusiones diametralmente opuestas a las que enunció Platón. En el caso de Platón, por ejemplo, la filosofía es en todo sentido superior a la poesía, la cual no merece ser considerada como portadora de verdad alguna. Simplemente el arte en general, pintura, algunos tipos de música y la poesía, para Platón, merece ser despreciado por su carga imitativa. Y aquí pues recordamos el problema de la mímesis, ¿no? Y todas las implicaciones ontológicas y epistémicas que tiene este problema en Platón. Más allá de lo anterior, el mundo visible, nos dice Platón, es solo un reflejo de la eternidad inteligible y por eso Platón elige la contemplación intelectual antes que cualquier percepción sensible. En oposición a lo anterior, Schelling busca hacer del arte un campo de estudio científico que, junto con la filosofía, sea expresión máxima de la verdad. La obra de arte se convierte en este sistema en un momento supremo de revelación. Aparece el concepto de genio como aquella facultad que manifiesta la capacidad de plasmar lo infinito en lo finito. El genio no será para Schelling la persona inspirada por las musas que es irracional o que no domina sus actos, sino el pensamiento organizado, armónico y necesario que puede plasmar en una obra lo divino que habita en el hombre. Finalmente, otra diferencia con Platón es que Schelling desiste de la separación definitiva entre mundo inteligible y mundo sensible. Opta, en lugar de lo anterior, por un idealismo realista, que está influenciado por el panteísmo de Spinoza, por el absoluto trascendental de Fichte, por el pensamiento kantiano y en última instancia por las motivaciones compartidas de toda su generación. Y bueno, aquí hay un montón de cuestiones pues en las cuales habría que profundizar más y explicar como todas estas influencias que están en Schelling. Justamente por eso es un pensador bastante complejo, porque pues se está apoyando no solo en Platón, que es un poco lo que analizo en este trabajo, sino en Giordano Bruno, en Spinoza, en Fichte, en Kant, y bueno, ¿no? Y comparte como ciertas inquietudes con la generación o con el movimiento filosófico llamado idealismo alemán. Bueno, me voy a saltar esta parte de lo absoluto y la intuición intelectual. A grandes rasgos, en este apartado, lo que yo hago es explicar cómo este problema o este tema de lo absoluto y de la intuición intelectual tienen una raíz kantiana en la teoría epistemológica de Kant y por qué en esa teoría, pues Kant no propone que el ser humano pueda llegar a lo absoluto o a la cosa en sí, sino más bien hay una decisión, ¿no? del sujeto con el objeto y esa decisión parece ser irremediable. Pero bueno, por tiempo no voy a leer esos antecedentes que están aquí. Voy a pasar a la segunda sección que se llama Verdad, Bondad y Belleza como elementos de un universo organizado según potencias. El origen de la realidad se halla, como ya mencionamos, en lo absoluto que es en sí mismo inaprensible. Pero cuando se genera al interior del absoluto la actividad de la razón, nace la conciencia. El universo comienza por separarse de la existencia material en existencia material y existencia espiritual. Como lo afirma Virginia López, cito, la razón se presenta como una facultad mística que revela lo absoluto, convirtiéndose en perfecta imagen de Dios, en espejo de lo divino. A la razón corresponden las ideas que, por tanto, no pertenecen ni al mundo real ni al ideal, pero hacen posible la configuración de ambos. De hecho, las tres ideas de la razón, verdad, bien y belleza, pueden referirse a las potencias de la naturaleza y del espíritu. Bueno, fin de la cita. Con lo anterior, vemos que la tríada platónica sirve a Schelling para explicar la organización del universo. Más aún, a partir de las ideas que se generan en la razón, se hace posible la configuración de lo real y de lo ideal. En consecuencia, el mundo se vuelve accesible al entendimiento que ahora puede conocerlo. En Filosofía del Arte, Schelling dedica los parágrafos 11 al 13 a la explicación de las potencias y posteriormente en los parágrafos 16 al 22,
relaciona las potencias con la verdad y la belleza. Explicaré brevemente las ideas anteriores. En un primer momento, es en la naturaleza donde inicia la organización de lo que existe, dice Schelling. La razón es en el universo mismo la perfecta imagen reflejada de Dios. Fin de la cita. Según el filósofo idealista, las potencias son entendidas como determinaciones que muestran distintas caras de Dios sin alterar su esencia. En cada potencia se conjugan distintos grados de relación entre lo ideal y lo real. Veamos cuáles son estas potencias. Estas potencias existen en la naturaleza, ¿no? La primera es la materia, que corresponde, dice Schelling, a la concreción de la idealidad en la realidad, o de lo inteligible en lo material, ¿no? La segunda potencia es la luz, que representa el predominio de la idealidad sobre la realidad. Y la tercera potencia es el organismo, esencia de la materia y del ser que se transforma en actividad. Aquí se unen hasta ser indiferentes la materialidad y la idealidad. Bueno, en otras palabras, o tratando de ser un poco más clara, lo que Schelling trata de explicar con estas tres potencias es que hay una conjugación o una mezcla, digamos, entre lo ideal y lo real, y en cada una de estas potencias se manifiesta esa mezcla se manifiesta en diferentes proporciones. En la primera, predomina corresponde a la concreción de la idealidad en la realidad. Predomina la realidad, ¿no? Predomina lo material y hay ciertos rasgos solamente de lo ideal. En la segunda, predomina lo ideal sobre lo real, ¿no? Y en la tercera, hay un equilibrio de ambas partes de la realidad, digamos, ¿no? Y eso se ve en el organismo, en los seres vivos, y en especial, pues, en el ser humano, ¿no? Que tiene la facultad racional. Las tres potencias de la naturaleza guardan relación con las tres potencias del espíritu. La primera es el saber, donde predomina lo ideal en lo subjetivo. La segunda es la acción, considerada el lado objetivo del saber. Y la tercera es el arte, en el cual se unen hasta la indiferencia, el saber y la acción. De la integración de las ideas anteriores, Schelling postula el párrafo 16. Cito: a las tres potencias del mundo real e ideal corresponden las tres ideas: la verdad, la bondad y la belleza. A la primera potencia del mundo ideal y real corresponde la verdad, a la segunda potencia el bien y a la tercera la belleza. Entonces, bueno, en términos generales, ¿cuál es el esquema que nos está presentando aquí Schelling? Nos dice que por un lado está la naturaleza y por otro lado está el espíritu. Dentro de la naturaleza o el mundo material hay tres subdivisiones, ¿no? O tres potencias, que son la materia, la luz y el organismo. Asimismo, o en equilibrio, digamos, en la potencia, o bueno, en la parte del espíritu, ¿no? Hay tres potencias, que son el saber, la acción y el arte. Y cada una de estas potencias, tanto en la parte natural como en la parte espiritual, está muy ligada o tiene una relación estrecha, ya sea con el bien, con la verdad o con la belleza. Bueno. Ok. Ajá. Según Schelling, también podemos decir que el arte es la objetivación del saber que se alcanza en la filosofía de manera subjetiva. Esta exposición de las potencias nos sirve para observar cómo nuestro filósofo va articulando en su proyecto la asociación de la filosofía y el arte. Cito, habiendo demostrado la suprema unidad de la belleza y la verdad, me parece que hemos demostrado asimismo la de la filosofía con la poesía. La suprema belleza y la verdad de todas las cosas es contemplada, pues, en una y la misma idea. Fin de la cita. Esta concepción de lo bueno, bello y verdadero en la doctrina de Schelling
Asumirá también las implicaciones platónicas como la codependencia de dichas ideas. Por lo tanto, no existe verdad que no sea bella, ni belleza que no sea verdadera. Sobre la idea de belleza, Schelling nos dice, cito, hay belleza allí donde lo particular, lo real, es tan adecuado a su concepto que éste, en cuanto infinito, ingresa en lo finito y es intuido inconcreto. Fin de la cita. Este enunciado funciona bajo el supuesto de la existencia de los arquetipos o modelos que son eternos, perfectos e inmutables, según los cuales la belleza se manifiesta si una creación o acción determinada se asemeja a su arquetipo. Y aquí, digamos, se está apegando mucho a la teoría platónica de que la creación humana, los objetos que producen, ¿no? El arte, todo lo que crea el ser humano tiene que parecerse a su arquetipo o a su forma, digamos, eterna, esencial, para que sea bello o para que sea verdadero, tenga algún grado, ¿no? De belleza o de verdad. Los arquetipos como imágenes de lo divino. La doctrina de los arquetipos aparece de manera muy similar a la teoría de las formas en Platón. Esto significa que inicia con la hipótesis de que hay algo que es el modelo y algo que es su imagen o copia. En este caso, los modelos son las ideas y su copia son los objetos del mundo sensible que las reflejan de forma inexacta. Cito, en las cosas no ves sino las imágenes distorsionadas de aquella unidad absoluta e incluso en el saber, en tanto que es una unidad relativa, no ves otra cosa que una imagen desfigurada, ahora en otra dirección, de aquel conocer en el cual el pensar y el ser no están determinados el uno por el otro. Fin de la cita. Igualmente, al comienzo del diálogo de Bruno, el personaje Anselmo advierte, cito, el fin de todos los misterios no es otro, empero, que mostrar a los hombres los prototipos de todo aquello de que están acostumbrados a ver solo las copias. Fin de la cita. Como podemos observar, las líneas anteriores son fácilmente confundibles con fragmentos de un diálogo platónico. Pero entonces la pregunta es, comenzando ambos a partir de la idea de que el mundo material es una copia del intelectual, ¿qué conduce a Platón a la conclusión de que la vida debe ser un esfuerzo por abandonar la cárcel del cuerpo y todo lo sensible, mientras que para Schelling es justo en la unión de lo sensible con lo inteligible que se da la intuición intelectual, la cual nos conduce al absoluto? Entonces, ¿por qué si están partiendo de los mismos supuestos, uno, digamos, rechaza el arte, rechaza lo sensible, rechaza lo material, que sería Platón, y otro, pues, lo elogia y lo busca, ¿no? Como una vía, como un medio para acercarse al absoluto? Recordemos que el filósofo idealista afirma también lo siguiente, cito, la belleza absoluta misma, y por tanto, el universo tal como es en Dios, se comporta también como obra de arte absoluta, en que se compenetran intenciones menos aún al arte. Mi hipótesis ante esta divergencia con Platón se apoya en la visión panteísta de la naturaleza en Schelling, la cual permite una especie de divinización de la materia, lo que a su vez posibilita encontrar en su síntesis con lo ideal un camino a la contemplación del absoluto, que es la base de su doctrina. Entonces, aquí es donde entra como, digamos, la importancia de Bruno y de Spinoza en el pensamiento de Schelling, que finalmente como sostiene una postura panteísta y, digamos, pues sí, ¿no? De unidad de lo sensible y lo ideal. Entonces, pues la teoría platónica queda un poco de lado, ¿no? La teoría donde hay forma y hay imitación de esas formas, o hay forma y hay materia, en algún momento se difumina. Perdón, Isabel, por la interrupción. Si puedes ir cerrando un poco, por favor, porque estamos sobre el tiempo. Claro que sí, claro que sí. Voy a leer esta cita. Dice Gundersoller, el enfoque mucho más directo de Schelling a lo absoluto parece influenciado por la metafísica de Spinoza. El concepto de lo absoluto o Dios y, lo más importante,
la realidad de ese concepto, digamos su manifestación o su verdad ontológica, para proceder a los dos atributos de Dios, mente y materia, y sus infinitas modificaciones que conforman el mundo humano al igual que el natural. Bueno, pues hasta aquí un poco la explicación de cómo está concibiendo Schelling el mundo. Ahora les voy a leer un poco esta parte de arte y absoluto y mis conclusiones. Ok, vamos a ver. Dice, desde el inicio de la obra Filosofía del Arte, el objetivo de Schelling es serio en cuanto al estudio de esta área, con la rigurosidad de una ciencia. De igual modo, él no está pensando en la apreciación estética como un goce pueril o un pasatiempo. Se entiende entonces que busca algo más que la bella apariencia o la habilidad técnica para la ejecución de una obra. Contemplar el arte requiere de conocimiento, precisa de un tipo de ejercicio espiritual, y esto es importante enfatizarlo, si podemos llamarlo así, que es parecido al que realiza la filosofía y conlleva hacer un esfuerzo por ver más allá de lo aparente. Dice Schelling, yo me refiero a un arte más sagrado, a ese arte que, según expresiones de los antiguos, es instrumento de los dioses, revelador de misterios divinos, manifestación de las ideas de la belleza ingénita, cuyo rayo inmaculado solo ilumina interiormente a las almas puras. Fin de la cita. Bueno, les voy a leer mi conclusión ya para ir cerrando la exposición. En conclusión, luego de haber desarrollado el análisis de las dos tesis platónicas, en primer lugar, la tríada bueno, bello, verdadero, y en segundo lugar, la teoría de las formas o arquetipos, observamos que Schelling integra a su sistema dichas tesis con una función esencial para su exposición de la filosofía de la identidad. También podemos mencionar cuáles son los factores más importantes que modifican las dos tesis referidas a favor de una visión divinizada del arte. Creo que estos elementos propios de Schelling son, en primer lugar, su doctrina del idealismo realista trascendental, que asume un origen primigenio monista, que es el absoluto, y no un dualismo, como podría pensarse en el caso de Platón. Siendo así, la división del mundo es solo una estrategia temporal, es solo algo aparente, nos dice Schelling. En segunda instancia, tenemos también su perspectiva panteísta compartida con el pensamiento de Spinoza, que no invalida la importancia de la materia, sino que la exalta. Finalmente, como tercer elemento propio de Schelling, podemos situar en el ámbito cristiano protestante su identificación de Dios con el universo. Aunque este Dios no sea antropomorfizado, persiste el objetivo de buscar el origen divino y único de todo lo existente. Sostengo que la combinación de las doctrinas anteriores, platonismo e idealismo, llevaron al filósofo alemán a una exaltación del arte como manifestación de lo divino en la vida humana. Bueno, con esto cierro mi exposición. Les muestro de manera muy rápida la bibliografía que ocupé. Y voy a quitar mi pantalla para que podamos pasar a la ronda de preguntas. Gracias. Muchas gracias a ti, Isabel. Bueno, vamos a pasar a la ronda de preguntas. Les sugiero que, así como lo hicimos al final de la pasada, podemos tenerlas todas de una sola vez y para que Isabel nos diga sus opiniones. Tenemos a Luis Javier, si quieres hacer tu pregunta, por favor. También tenemos a Viridiana y a Raúl, si quieren hacer sus preguntas y que Isabel nos conteste, por favor. Sí, muchas gracias. Pues antes que nada, muchas felicidades, Isabel, por tu excelente ponencia, muy interesante. La pregunta que te quiero hacer es, ok, tú relacionaste esta parte del absoluto con la filosofía platónica y la cuestión de los arquetipos. Y yo lo único que te iba a preguntar es, a través de del mismo Bruno y de la metafísica de Spinoza, ¿no viste o no consideras que podría estarle llegando, por ejemplo, influencia cabalista fuerte a este Schelling? Porque, por ejemplo, cuando hablas de las potencias y su relación con el absoluto, a mí,
por una parte, por supuesto que veo presente ya Platón, ¿no? Pero a la vez veo más bien como esta versión cabalista de Platón, donde tienes justo esta idea de Dios como la unidad o el infinito, como le llaman en la teoría cabalista, el En Sof, a partir del cual emanan como las potencias o las sefirot, y que son reflejos de esta unidad, ¿no? Son reflejos que de hecho se aprecian en el mundo terrenal, material, pero que permiten elevarse hacia esa unidad que sería Dios o el infinito. O en este caso, claro, los idealistas como Schelling le llaman el absoluto. Esa sería concretamente mi pregunta. Gracias. Viridiana, si quieres plantear tu pregunta, por favor. Sí, claro que sí, pues felicitar a Isabel por su exposición. Me parece muy valioso que además de, digamos, de los referentes, digamos, los referentes obvios de la lectura de la filosofía del arte de Schelling pues en Spinoza, en Kant, en Fichte, pues que tú estés trabajando, digamos, ese referente en Platón, ¿no? Yo lo único que te quería comentar es, digamos, si también has vislumbrado el matiz que hay entre la idea de arquetipo precisamente en Platón, que está refiriendo pues a la realidad, digamos, en sí misma, y a la función que tiene el arquetipo en la filosofía del arte en Schelling, porque el arquetipo justamente es como esa integración, esa síntesis entre lo eterno y en este caso lo determinado. O sea, finalmente los arquetipos son los dioses griegos y en ese sentido pues digamos, están conjuntando la libertad del ser, ahora sí que del uno, y pero a la vez están adquiriendo esa forma humana. Entonces, pues no sé, o sea, ¿cómo podría, digamos, matizarse un poquito eso? Y pues muchas gracias. Gracias. Raúl, si quieres plantear tu pregunta, por favor. Sí, claro. Gracias, Isabel, por la presentación. Y mi pregunta va en el sentido de una de las tesis básicas que mencionabas al principio sobre que el arte pues, es una expresión tan elevada o tan digna como lo es la filosofía, ¿no? Entonces, yo quería preguntar en ese sentido, ¿por qué, no? O sea, ten en cuenta, por ejemplo, otras pues jerarquías de los ámbitos y de las disciplinas, por ejemplo, de Hegel, ¿no? Donde pues la filosofía está por encima del arte, ¿no? Incluso, ¿no? Entonces, ¿por qué en Schelling el arte y la filosofía podrían ayudarnos a comprender también la realidad? Gracias. Gracias, Raúl. Bueno, por ahora no tenemos preguntas en Facebook, así que si nos quieres resolver, bueno, responder brevemente, Isabel, porque Claro, estamos de nuevo. sí, voy a tratar de ser breve. Bueno, lo primero, la pregunta de Javier Cabrera. Influencia cabalista en Schelling. La verdad, yo no he investigado en esa línea, digamos, y justamente creo, pero me parece algo como sensato y digamos una buena intuición pensar en esa posibilidad de que haya influencia cabalista, porque creo que hay más concordancia eh, con esa vía que con la vía platónica. ¿En qué sentido? En el sentido de que hay una exaltación de la materia y de lo corpóreo también, que tiene una importancia ontológica igual que la importancia de lo intelectual, ¿no? De lo espiritual. Y yo justamente quisiera preguntarte si tú me puedes recomendar algún autor o autores de esta vertiente cabalista que creas que podrían como por ahí tener alguna relación y pues yo después completar esta tarea de investigación, ¿no? Para también mencionar esa ruta. Bueno, sí, porque no tengo presentes como qué autores en especial podría estudiar para esa parte, ¿no? Para investigar más. Lo segundo, la pregunta de Viridiana sobre la relación o la función que tiene el arquetipo en la teoría platónica y también cuál es esta función en la propuesta de Schelling. Bueno, yo creo que
que para es, digamos, una propuesta instrumental, o es una hipótesis, pero sí es un medio para llegar a su objetivo, y su objetivo es entonces no es, sí, apagué mi cámara un poco. Para Schelling los arquetipos son solamente un medio o un instrumento para llegar a la explicación de lo absoluto. ¿Por qué? Porque el ser humano no puede conocer de manera directa o por vía, digamos, directa el absoluto, entonces tiene que hacer escalas. Y esas escalas precisamente van a ser las potencias de la naturaleza, las potencias del espíritu y los arquetipos, ¿no? En Platón, yo creo que, bueno, una de las lecturas es que los arquetipos tienen una función ontológica fuerte, que de hecho explican la estructura, digamos, real del mundo, y esta división entre lo ideal y lo real parece algo más, ¿cómo llamarlo? Pues más definitivo, ¿no? Algo que realmente está presente en la naturaleza, mientras que en Schelling no. En Schelling es solamente un instrumento explicativo, pero lo real es el monismo, ¿no? El monismo sustancial. Em, pero bueno, también hay lecturas de Platón que descartan esta postura de que Platón haya creído que el mundo realmente estaba dividido en ideas o en formas y en materia, y que igual dicen que esto es como una escala explicativa nada más de cómo funciona pues el ascenso gradual en el conocimiento, ¿no? Bueno, y por último, lo de la pregunta de Jair, de por qué el arte es tan elevado como la filosofía. Para Schelling, el arte tiene una alta dignidad, digamos, porque es la manera en la cual más personas pueden intuir o pueden relacionarse con los arquetipos o con una visión, es que no sé cómo llamarlo, como con una visión del absoluto, pero digamos, para ser más clara, el artista o el producto que genera el artista, es decir, la obra de arte, es accesible, digamos, a un público más general, más amplio, puede ser apreciado por más personas que el producto que genera el filósofo, porque el filósofo trabaja de una manera abstracta, racional, que no siempre puede ser entendida por muchos, ¿no? En cambio, Schelling dice que el arte sí tiene esta característica de que puede ser, digamos, de que puede ofrecer a más personas esta intuición o esta contemplación de la belleza a partir de una obra específica, ¿no? De una manera más clara, digamos, más accesible que la filosofía. Solamente eso. Gracias. Muchas gracias, Isabel. Bueno, una disculpa después, pues tenemos como el tiempo así en estas ocasiones, siempre el tiempo Sí, yo sé. apremia. Luis Javier ya te contestó por ahí en el chat, así que ahí está un poco la recomendación. Y lo que vamos a hacer es ahora ya pasar a nuestro último ponente, pues para que nos dé tiempo y no nos corten la transmisión. Y yo supongo que al final la doctora Laura querrá decir algunas palabras para cerrar, así que pues sin más pasamos a la participación de Miguel Ángel Sánchez Arrieta, que nos va a hablar sobre inducciones e hipótesis, la respuesta de Nelson Goodman al problema tradicional de la inducción en David Hume. Así que, por favor, Adri. Muchas gracias, Oscar. Primero que nada, agradecer a las organizadoras de este simposio, a la doctora Laura Benítez, a la doctora Alejandra Velázquez, por la oportunidad de podernos presentar, agradecer a la FM por su valioso esfuerzo de llevar este evento tan grande a cabo en circunstancias tan adversas. Yo, sin más, comienzo a proyectar mi trabajo, ya dijeron el título, brevemente, para saltar la introducción, es un intento por estudiar la respuesta de Nelson Goodman que le da el problema tradicional de la inducción de David Hume. Tradicional porque es la manera de entender el problema por parte de Hume y es el problema que ha permeado en la tradición filosófica de Occidente y a la tradición analítica, a la tradición de la filosofía y la ciencia. Por supuesto que hay otras formas de entender y elaborar el problema de la inducción, pero aquí me aboco al problema humeano, ¿no? Y lo que yo quiero lograr es llegar hacia la elaboración de Nelson Goodman por parte del nuevo problema de la inducción. El nuevo problema de inducción que consiste en distinguir
hipótesis confirmables de las no confirmables. Aquí vemos la valiosa aportación de Goodman con respecto a la filosofía de la ciencia y a la epistemología de dirigir a las inducciones hacia las hipótesis acorde, queriendo mi intención es colaborar con el proyecto de investigación que el seminario tiene. Paso de inmediato al primer apartado, titulado El problema tradicional de la inducción, de David Hume. Las inducciones, predicciones y generalizaciones son transiciones que la mente humana hace de lo observado en la evidencia disponible hacia lo no observable en el presente. Ellas pueden ser predicciones, por ejemplo, el sol saldrá mañana, y generalizaciones, el fuego siempre proviene de una combustión que produce gases inflamables y calor. Las inducciones, por lo común, suelen considerarse como razonamientos inválidos porque la evidencia presente disponible no impone restricción lógica alguna sobre lo que sucederá en el futuro. Por ejemplo, siempre podremos pensar, sin caer en contradicción, la posibilidad de que el fuego pueda originarse sin necesidad de combustión, así como cabe concebir que el sol no saldrá el día de mañana por alguna circunstancia climática o astronómica extraordinaria. David Hume nos dice en el Tratado de la Naturaleza Humana, cito a Hume, por consiguiente, solo por experiencia podemos inferir la existencia de un objeto partiendo de la de otro. Recordemos haber tenido frecuentemente ejemplos de la existencia de una especie de objetos y también recordemos que los individuos de otra especie de objetos han siempre acompañado a aquellos que han existido en un orden regular de contigüidad y sucesión con respecto a ellos. Asimismo, Hume juzga que la validez de las inferencias inductivas tendría que encontrarse en un fundamento lógico cuya verdad es incuestionable, que justifique toda predicción y generalización que tome por base la experiencia. Dicho fundamento tiene que establecerse como un principio que enuncie la uniformidad de la naturaleza, en virtud del cual todos los fenómenos experimentables por un sujeto se encuentran en un natural curso determinado de desarrollo. Un principio de esta clase tendría que enunciarse de este modo. Cito Hume. Casos de los que no hemos tenido experiencia deben asemejarse a aquellos de los que hemos tenido experiencia, y que el curso de la naturaleza continúa siendo siempre el mismo, de un modo uniforme. Cierro cita del tratado. Precisamente, el problema tradicional de la inducción de Hume consiste en la imposibilidad de justificar racionalmente un principio de uniformidad de la naturaleza por medio del cual se puedan modelar lógicamente nuestras generalizaciones o predicciones con base en la experiencia. Comenta este autor, la cuestión siguiente es si la experiencia produce la idea por medio del entendimiento o la imaginación, si somos determinados a hacer esa transición por la razón o por una cierta asociación y relaciones de percepciones. A continuación reproduzco la reconstrucción del argumento elaborada por el doctor Ricardo Vázquez, la cual es la siguiente. La primera premisa afirma: las inferencias inductivas se justifican racionalmente porque suponen el principio de uniformidad en la naturaleza. Número 2, si el principio de uniformidad en la naturaleza no puede justificarse racionalmente a través de la razón ni a través de la experiencia, entonces las inferencias inductivas no están racionalmente justificadas. 3, el principio de uniformidad en la naturaleza no puede justificarse racionalmente a través de la razón ni a través de la experiencia. Por lo tanto, número 4, las inferencias inductivas no están racionalmente justificadas. Analizando el argumento desde una perspectiva general, un principio que busque fundamentar lógicamente las inferencias inductivas tendría que enunciar una uniformidad que pueda ser posible de percibir en la experiencia humana. No obstante, tal tarea es una empresa imposible de llevar a cabo. Aduce Hume: no existe objeto alguno que implique la existencia de otros si consideramos estos objetos en sí mismos, y jamás vamos más allá de las ideas que nos formamos de ellos. Cierro cita. Según lo cual, si se pretende establecer un principio de uniformidad, se tendría que recurrir a terrenos más allá de la experiencia. Es decir, tales principios se habría de establecer metafísicamente. Como defensor de una epistemología que busca prescindir de toda fundamentación metafísica, Hume concluye que no es posible establecer el principio de uniformidad en la naturaleza mediante la razón o mediante la experiencia. Por lo tanto, no es posible justificar las inferencias inductivas de esta manera. Me voy a saltar. A continuación es un análisis de las premisas de cada argumento. Solo tenemos que tener en cuenta la segunda premisa, que es conocida como la premisa de cierre, que marca el requisito que ha de cumplir que una inferencia esté justificada. Es decir, que el principio de uniformidad esté justificado y de esa justificación deriva la justificación de las inferencias inductivas. Solo hay que tener en cuenta esa premisa por el momento. Ahora
La tarea de Hume es demostrar si las inferencias inductivas pueden validarse a través de una de las formas del conocimiento disponibles, ¿no? Es decir, que esté racionalmente justificada, que tenga un respaldo cognitivo por alguna de las formas de conocimiento que en el siglo XVIII conocían. Primero, el principio de uniformidad de la naturaleza no es un conocimiento demostrativo, porque si fuese el caso, implicaría que no puede ser pensado de otro modo sin caer en contradicción. Por ejemplo, un conocimiento demostrativo es todo objeto tiene figura. Entre tanto, es lógicamente posible concebir en el curso de la naturaleza un cambio sin caer en contradicción. Es decir, podemos figurarnos en nuestra mente un cambio en el curso de la naturaleza, que por ejemplo, que el sol no salga mañana, lo podemos concebir. Más no es una posibilidad fáctica, pero es concebible lógicamente. Y para Hume no hay una distinción entre lo lógico y lo fáctico. Si es posible, lógicamente, es posible fácticamente. Luego, el principio de uniformidad de la naturaleza no es un conocimiento intuitivo, porque no es autoevidente ni se obtiene a priori a la experiencia. La premisa, el triángulo es una figura geométrica que consta de tres ángulos, es un conocimiento de esta clase porque triángulos se definen en los términos de figura que consta de tres ángulos, y no se requiere evidencia empírica para constatarlo. Mientras tanto, el curso de naturaleza es uniforme, no es autoevidente porque naturaleza no significa lo mismo que curso determinado. Además, es imposible concluir a priori el principio, pues se requiere de un cúmulo muy grande de experiencias para concluir que existe un cierto curso en la naturaleza. Nosotros sabemos que la naturaleza sigue siendo la misma a partir de la experiencia, a partir de la observación. Sabemos que el sol saldrá mañana porque todos los días de nuestra vida ha salido. Por último, un argumento probable que intente establecer y justificar el principio de uniformidad en la naturaleza exigiría proporcionar informes observacionales de objetos reunidos invariablemente en el pasado a partir de los cuales este principio pueda concluirse. La probabilidad se funda en el principio de semejanza, dice Hume. La probabilidad se funda en la presunción de una semejanza entre los objetos de los que tenemos experiencia y aquellos que no tenemos ninguna, y por consiguiente es imposible que esta presunción surja de la probabilidad. No obstante, los razonamientos probables infieren semejanzas entre objetos de experiencia con objetos imposibles de percibir, como es el caso de todos los cuervos son negros. No podemos percibir a todos los cuervos, no podemos percibir todos los días de nuestra vida que el sol siempre saldrá mañana, porque en algún momento dejaremos de existir o porque no lo observamos simplemente. Si se responde que es legítimo llevar a cabo inferencias inductivas porque anteriormente han sido exitosas, entonces se levantaría la cuestión de nuevo y así ad infinitum, al infinito, pues en realidad ninguno de nuestros razonamientos inductivos ha tenido justificación alguna. Aunado al anterior, si se trata de probar este principio de uniformidad aduciendo la semejanza de evidencias pasadas con evidencias percibidas en el presente y concluyendo de esa forma que la naturaleza cuenta con un curso uniforme, entonces estaría cometiendo petición de principio, ya que en todo momento se estaría suponiendo la validez del principio que se trata de demostrar. Dada que el principio de uniformidad de la naturaleza no se encuentra justificado racionalmente por alguna de las formas de conocimiento disponibles en el siglo XVIII, Hume llega a la conclusión número 4 de que las inferencias inductivas no están racionalmente justificadas. Por lo tanto, no cuentan con ninguna restricción lógica que garantice su validez. Es decir, no hay forma de asegurar que lo percibido en el presente continuará siendo lo mismo, del mismo modo en el futuro. Ahora pasamos al apartado 2, la respuesta naturalista de Hume a su problema de la inducción. Como puede constatarse, si bien el argumento que hemos examinado ha demostrado que las inferencias inductivas no pueden justificarse a través de la razón ni de la experiencia, también es cierto que la capacidad de efectuar esta clase de razonamientos forma parte de las facultades cognitivas de los seres humanos. Nelson Goodman, en Hecho, Ficción y Pronóstico, anticipa que la respuesta de Hume al problema de la inducción es de carácter naturalista, ya que no recurre a ningún fundamento lógico ontológico que enuncie la inmutabilidad de la naturaleza. En cambio, el autor del tratado presta atención al proceso por el cual la mente infiere la existencia de un objeto, no su objeto de la observación, a partir de la percepción de otro. Comenta Goodman, cito, la respuesta de Hume a la pregunta de cómo están relacionadas las predicciones con la experiencia pasada es tónicamente no cósmica. Cuando un acaecimiento de un tipo sigue frecuentemente a un acaecimiento de otro tipo en la experiencia, se forma un hábito que lleva a la mente, cuando se enfrenta a un nuevo acaecimiento del primer tipo, a pasar a la idea de un acaecimiento del segundo tipo. Cierro cita de Hecho, Ficción y Pronóstico. En efecto,
Hume argumenta que el uso efectivo de las inferencias inductivas es el resultado de un hábito que da lugar a razonamientos relacionados con impresiones presentes. Cito a Hume: cuando la impresión del uno se nos hace presente, nos formamos inmediatamente una idea de su acompañante habitual y en consecuencia podemos establecer como una parte de la definición de una opinión o creencia que es una idea relacionada o asociada con una impresión presente. Tal ordenamiento es efectuado por la imaginación de acuerdo con el principio de semejanza. Cito a Hume de nuevo: es claro que en el curso de nuestro pensamiento y en el constante revolución de nuestras ideas, nuestra imaginación pasa fácilmente de una idea a otra que se la asemeja y que esta cualidad por sí sola es para la fantasía un lazo suficiente de asociación. Cierro cita. En otras palabras, la respuesta naturalista de Hume consiste en que la justificación de las inducciones yace no en las razones que tengamos para probar un principio de uniformidad en la naturaleza, sino en las formas, sino en que ellas forman parte de nuestra capacidad natural de efectuar razonamientos. Por lo tanto, gracias a que realizar inferencias inductivas es parte de la naturaleza humana, entonces tales operaciones cognitivas están justificadas. Esta es una justificación naturalista, a fortiori. Es con respecto al origen de los razonamientos. Por consiguiente, como bien nota Goodman, las inducciones aceptadas son aquellas que habitualmente concuerdan con las regularidades observadas hasta tiempo presente, así como todo razonamiento erróneo es aquel que no corresponde con lo observado. Gracias, Oscar. Ahora voy a citar a Hume, a Goodman, que diga: ahora, si despojamos esta explicación de todos sus rasgos superfluos, el punto central es que la pregunta ¿por qué una predicción es mejor que otra? Hume responde que la predicción elegida es una que concuerda con una regularidad pasada porque esta regularidad ha establecido un hábito. Así, de entre los enunciados alternativos acerca de un momento futuro, se distingue uno por su consonancia con el hábito y por tanto con regularidades observadas en el pasado. Una predicción es errónea en concordancia con cualquier otra alternativa errónea. Aquí podemos concluir ahora por qué tenemos razón al afirmar que el sol saldrá mañana, que el fuego siempre se genera por combustión. Porque estamos habituados a ello. Porque hay una creencia en nuestra mente que es a partir de la costumbre y de la repetición constante, se genera en nuestras mentes una respuesta que se expresa en ese razonamiento inductivo. Y por lo tanto, al tener ese origen natural que asegura la vida humana, porque de otro modo no tendríamos alternativas, sería una locura imaginar un mundo sin regularidades, sin uniformidades. Gracias a ello podemos llevar a cabo la vida humana, ¿no? Tal vez Hume no acató por completo las restricciones que él mismo se impuso, pues no postuló un principio de uniformidad en la naturaleza capaz de ser percibido en la experiencia y que fundamente todo razonamiento inductivo. Pese a ello, este autor sí constató que el problema de las inferencias inductivas radica en encontrar la forma de justificar esta clase de razonamientos. Como veremos en los apartados siguientes, bueno, eso lo podemos hartar. El tercer apartado es equilibrio reflexivo, la respuesta de Nelson Goodman al problema tradicional de la inducción. Aquí quisiera resaltar un par de cosas. Es la estrategia de Goodman que me parece muy valiosa de describir. Goodman adopta la estrategia de la disolución, que no debe ser entendida como una destrucción del problema de la inducción. Sé que la filosofía analítica a partir de Wittgenstein caracterizaba a los problemas a partir de problemas o pseudoproblemas, ¿no? Aquellas malentendidos con el lenguaje, como afirma Wittgenstein, son problemas del lenguaje que en realidad no reflejan ningún problema en lo empírico, en la experiencia y en lo que atañe a la filosofía. No obstante, Goodman ya está rompiendo con esa tradición analítica y habla de una disolución en la que es un procedimiento por el cual los problemas pueden trasladarse hacia bases teóricas sobre las cuales puedan ser respondidos de manera satisfactoria. Es una suerte de giro de tuerca en el cual se replantean los términos inherentes al problema y se trata de resolver por ahí. Este autor piensa que un problema filosófico es una invitación a proporcionar una explicación adecuada en términos de una base aceptable, dice Goodman en Hecho, Ficción y Pronóstico. Entonces, desde mi punto de vista, disolver es abrir un problema hacia nuevos horizontes de respuesta. Esa actividad implica cambiar los términos y los esquemas conceptuales que definen a las cuestiones. De esa forma, nuestro autor se encontraría en la libertad de prescindir de un principio de uniformidad que justifica los razonamientos inductivos con el fin de otorgar una respuesta distinta al problema tradicional de la inducción. En realidad, Goodman se da cuenta que el problema de la inducción no consiste en encontrar una justificación de un principio de uniformidad de la naturaleza. Hume no lo establece así y su respuesta no va por ese lado.
El problema para Hume es tratar de encontrar una forma de justificar los razonamientos inductivos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Es una respuesta lógica la de Goodman. Es una respuesta a partir de reglas de razonamiento. Y él se dirige hacia analizar las reglas de las inferencias deductivas. Cuando hacemos inferencias inductivas, su validez radica en encontrar una estructura lógica bajo la cual pueda establecerse de que las premisas se sigan de la conclusión. Por lo general las tenemos como modus ponens, modus tollens, el bárbara, ese tipo de razonamientos que se siguen de sus premisas. Ahora, ¿podemos hacer esto con la inducción? En la opinión de Goodman, así lo describe. Nuestro autor juzgó conveniente hablar en este contexto de la operación inferencial opuesta a la inducción, a saber, la deducción. Cito a Goodman, los principios de inferencia deductiva se justifican por su conformidad con la práctica deductiva aceptada. Su validez depende de su concordancia con las inferencias deductivas particulares que efectivamente hacemos y sancionamos. Si una regla da lugar a inferencias inaceptables, la desechamos como inválida. La justificación de reglas generales se deriva así a partir de juicios de rechazo o aceptación de inferencias particulares. Según Goodman, un argumento se encuentra justificado si acata correctamente las reglas inferenciales deductivas establecidas. Pese a que puede llegar a ser falso, un silogismo que viola alguna regla de inferencia deductiva es falaz, aun si su conclusión es verdadera. Este procedimiento de justificación en las inferencias deductivas podemos llamarle, aunque Goodman prescinde de otorgarle un nombre, método de equilibrio reflexivo, nombre otorgado por John Rawls en el Teoría de la Justicia, que no refiere para nada a un problema epistemológico, pero sí un problema político, pero Rawls otorga la autoría de la metodología Goodman. Un procedimiento circular de ajuste recíproco entre reglas generales y prácticas efectivas y aceptadas. Dice Goodman, esto parece flagrantemente circular. He dicho que las inferencias deductivas se justifican por su conformidad con reglas generales válidas y que las reglas generales se justifican por su conformidad con inferencias válidas, pero este círculo es virtuoso. Lo que ocurre es que tanto las reglas como las inferencias particulares se justifican por el procedimiento de llevarlas a concordar las unas con las otras. Una regla se enmienda si da lugar a una inferencia que somos reacios a aceptar. Una inferencia se rechaza si viola una regla que somos reacios a enmendar. El problema de justificación es un proceso delicado consistente en hacer ajustes mutuos entre reglas e inferencias aceptadas, y es por la concordancia alcanzada donde reside la única justificación que ambas precisan. Aquí Goodman habla de que podemos establecer el equilibrio reflexivo como una nueva forma de entender la normatividad. En recientes fechas he estado estudiando la respuesta al problema de la inducción que hizo Bertrand Russell. Su respuesta se le puede referir como estipulativa. Él, a partir de principios de inducción, justifica las inferencias particulares a partir de su deducción, ¿no? Estas normas de razonamiento son infranqueables, son a priori y son esas y ningunas otras. Son necesarias que sean esas. Para Goodman no. Goodman cuestiona el origen y la legitimidad de la regla. O sea, ¿cómo tienes que ser un filósofo muy talentoso para justificar y para validar y para preguntarte la validación del modus ponens, del modus tollens y de cualquier regla general válida de inferencia? ¿Por qué es legítima? Es porque codifica una regla, codifica que diga una práctica aceptada. Es decir, una inferencia deductiva aceptada es el modus ponens. Es la práctica de concluir a partir de premisas una conclusión, y esa práctica se ha legitimado a partir de una regla. Y esta regla codifica lo que es la práctica. Y la regla se va a justificar en la medida en que codifique la actualidad de la práctica, y la práctica se va a justificar en cuanto acate la regla. Pero aquí el peso epistémico lo llevan las prácticas. Es una teoría no, es una metodología dinámica del conocimiento que privilegia los actos, las prácticas, lo concreto, no la norma. La norma es lo que queda atrás en los procesos, y es la norma en la que se va a ajustar a la actualidad. Es una cuestión que privilegia la innovación, la transformación, el cambio y la hechura de nuestro conocimiento. Y es así como Goodman busca
crear una nueva forma de entender la normatividad a partir del problema de la inducción humeano. Y ahora, por motivos de tiempo, tengo que saltar gran parte de la respuesta que otorga Goodman al problema de la inducción y nos podemos dirigir hacia el problema de la confirmación. Creo que ya casi no queda tiempo, entonces, rápidamente, es que Goodman entiende las inducciones como formas válidas de hipótesis, que son generalizaciones de la experiencia que refieren al dominio dado de objetos, cuya posibilidad no es fáctica, sino que son proyecciones en la experiencia que nosotros hacemos. El ejemplo más claro es todos los cuervos son negros, no tenemos experiencia de todos los cuervos, pero nosotros proyectamos a partir de un cierto número de observaciones que todos los cuervos son negros, ¿no? Pero no todas las hipótesis son igualmente confirmables. ¿Cómo podemos confirmar que todos los cuervos son negros? ¿Cómo podemos confirmar, por ejemplo, una hipótesis válida podría ser que todos los hombres, todos los presentes en esta sala son los hijos terceros de su familia? Yo lanzo esta hipótesis a bote pronto y ustedes me van a decir, es que sí, yo soy el hijo tercero de mi familia, yo soy el tercer hijo, ¿no? Y así yo de bote pronto la atiné y confirmé en todas las instancias. Y de hecho restringí mi hipótesis a los que estamos en esta sala de Zoom, somos los hijos terceros de nuestra familia. ¿Esa es una hipótesis en realidad confirmable? Pues Goodman diría que no. ¿Cuál es la diferencia entre hipótesis confirmables y no confirmables? Y es cuando introduce el famoso problema de las esmeraldas verdules. O sea, todas las esmeraldas son verdes en un tiempo T, ¿no? Pero vamos a cambiar por economía del lenguaje verde y azul. Vamos a crear un nuevo término que refiere a ambos, que sea verdul. Por lo tanto, todas las esmeraldas son verdules. Que tenemos confirmado que todas las esmeraldas son verdes, que todas las esmeraldas son azules y que todas las esmeraldas son verdules. Y en realidad que sean verdes y sean azules es contradictorio. Y así tenemos una hipótesis confirmada de que todas las esmeraldas son verdes, pero con 3 enunciados distintos que se contradicen entre sí. Ese es el nuevo problema de la inducción. Y lo resuelve a través de la noción de atrincheramiento. El atrincheramiento en realidad es un criterio histórico en la lógica. La genialidad de Goodman es que llega a un punto en el análisis lógico, en hecho, ficción y pronóstico, en el que dice, la lógica es insuficiente. ¿Qué más necesitamos para responder al problema de la inducción? La historia. ¿Por qué? Porque el conocimiento es un linaje. El lenguaje es arbitrario. Tiene una historia detrás suyo. No hay nada sustancial. Entonces, ¿cómo vamos a distinguir entre términos aceptados y no aceptados? ¿Cómo vamos a distinguir entre verde y verdul? Pues que verde tiene cuenta con un atrincheramiento en nuestro lenguaje y que verdul no refiere en realidad a nada, ¿no? Y que es un término que debemos abandonar. Y si se fijan ustedes, el atrincheramiento es un concepto relativo al hábito humeano, ¿no? El hábito es más psicológico, el atrincheramiento es lógico y histórico. Aquí lo que pasa es que Hume está hablando desde una perspectiva psicologista y Goodman desde la lógica, ¿no? Y nada, quisiera agradecer el tiempo, el espacio, muchas gracias por su atención y no sé si quede tiempo para preguntas. Muchas gracias, Miguel Adrián. Pues sí, estaríamos justo en tiempo, pero me acaban de avisar que como ya no tenemos una mesa después, pues sí nos podemos extender un poco con las preguntas. Ay, qué bueno, qué bueno. Sí, así que no podemos, bueno, no temeremos a que nos corten la transmisión. De nuevo, sugiero que hagamos lo mismo, juntamos las preguntas y que Miguel nos conteste. Tenemos a la doctora Laura y también tenemos por acá a Luz Javier. Así que, doctora, por favor. Sí, fíjate que me gusta mucho desde la otra vez que presentaste esta cuestión del atrincheramiento y todas las cuestiones en Nelson Goodman y demás, pues me ha gustado mucho, digamos, unirlo así con las propuestas baconianas sobre inducción, porque en realidad, digamos que hace, bueno, una muy buena relación con estas cuestiones. No es cualquier cosa, no es un planteamiento que se restrinja a, bueno, la uniformidad de la naturaleza. Al revés, él cree que cada hipótesis que nosotros planteamos siempre puede ser, por decirlo así, mejorada, alterada, etcétera, etcétera,
por nuevos casos, por nuevas situaciones, etcétera, etcétera. Entonces, hay un acrecentamiento y le parece que, digamos, en el ámbito científico todo el tiempo estamos en esta posibilidad de hacer nuevas propuestas inductivas, pero no nada más porque creemos que esto es uniforme, sino porque en verdad estamos avanzando en el conocimiento y no hay otra manera, digamos, de regular estas cuestiones. Y el hecho es que, claro, estas, digamos, propuestas inductivas que me parece que digamos que están muy cercanas a tu Nelson Goodman, están muy bien fincadas en esta propuesta, ¿no? De Bacon, que no establece a priori una uniformidad del mundo natural, sino que lo que establece es el avance del conocimiento científico y cada avance permite la postulación de una hipótesis que efectivamente puede ser, digamos, de alguna manera fundamentada en el nivel del conocimiento en que se encuentra. Entonces, nunca se cierra la posibilidad del avance y siempre hay posibilidad de nuevas hipótesis. Entonces, bueno, no sé si tú concuerdes con mis locuras baconianas. No, por supuesto, doctora, que concuerdo. Ya platicábamos esas otras veces de que quienes queremos ver, por supuesto que el pragmatismo toma muchos estas cuestiones de Bacon con respecto al avance del conocimiento a partir de las prácticas, ¿no? De entenderlo a partir de prácticas y que el avance no se va a hacer a través de postulados, sino a través de la efectiva práctica de la ciencia. Y creo que quienes queremos ver en Nelson Goodman a un pragmatista, que no son todos y que el propio Goodman rehuiría de ello, yo creo que podemos, y no lo dudo incluso, así como apunte, Goodman es un gran lector de los modernos. O sea, pocos han entendido también el problema de la inducción de Hume. Hay quienes como Popper, que, o sea, sí hacen análisis muy minuciosos, pero que en realidad lo están descontextualizando. Goodman lee muy bien, sobre todo a Hume y a Kant y a Berkeley, y no dudo que haya tenido noticias de Bacon con respecto a este avance de la inducción, y que son respuestas similares, que a partir de la práctica inductiva vamos a ir perfeccionando las reglas bajo las cuales nos vamos a regir, y que en esencia, esa es la respuesta al problema de la inducción. Así es. Bueno, Muchas gracias, doctora. Perdón, Miguel Adrián, disculpa la interrupción. Creo que la idea de Oscar era que hiciéramos rápido las preguntas todos y que después tú nos respondieras. no, porque ya hay tiempo, Alejandra. Pero el tiempo nada más es hasta la 1 de todas formas. Ok. Sí, pero No, hay adelante, bastante perdonen tiempo. ustedes. No, disculpen, pero sí, gracias, Adrián. No se preocupen. Pues podemos juntar estas dos preguntas que tenemos de Luis Javier y de la doctora Alejandra y y que Adrián nos conteste. Todavía tenemos un poco de tiempo. Luis Javier, por favor. Sí, muchas gracias. Pues, estimado Adrián, es un placer siempre escuchar tu trabajo y sorprendente la comprensión que tienes de lo que es en realidad un problema bastante complejo, como tú mismo ya lo has señalado. Mi pregunta es básicamente la siguiente. Recientemente leí un artículo de Ian Hacking, no sé si tú ubiques este autor, que se titula Goodman's New Riddle is Prehuman, ¿no? El nuevo acertijo de Goodman es prehumiano. Y me sorprendió que básicamente la tesis que él intenta sostener es que lo que está planteando Goodman, de hecho, es como una nueva formulación de la inducción que incluso podría ser independiente del problema mismo de Hume, ¿no? A grandes rasgos, él dice, es como, incluso podrían verse como dos problemas distintos, porque según él, la formulación de Goodman viene más bien por la vía de su nominalismo y del problema o la preocupación que él tiene por las nuevas formas de universalismo o la nueva forma que estaba cobrando el problema del universalismo a principios del siglo XX, por ejemplo, entre Russell y Quine y algunos de ellos. Y yo lo único que te quería preguntar es,
¿Qué opinas tú al respecto? ¿Podría en realidad esta formulación tener que ver más bien con la preocupación nominalista o la postura nominalista de Goodman? Sí, doctora Alejandra, ¿quiere plantear su pregunta, por favor? Sí, muchas gracias. Miguel Adrián, muchas gracias por tu trabajo. Como siempre, muy claro. Yo nada más tengo una cuestión. Parece que el planteamiento que Goodman ahora está tratando de evitar es el planteamiento ontológico que supone el preguntarnos por la uniformidad de la naturaleza. Entonces, en vez de responder a un problema ontológico de comportamiento de lo natural, nos referimos más bien a cómo conocemos eso natural. Entonces, ¿tú qué dirías? Más bien estamos ya en un flanco epistemológico que en uno ontológico. Y por último, y muy aparte, yo quiero agradecerles a todos ustedes su presencia. Yo, después de que nos conteste, que nos haga favor de contestar Miguel Adrián, me tengo que ir corriendo porque tengo que ir a atender a un grupo. Entonces, por eso yo quiero darles las gracias a todos los ponentes, en especial a Laura, que nos ha apoyado tanto para que esto sea posible. Muchísimas gracias y gracias a ti, Miguel Adrián, gracias a Óscar, gracias también a Isabel y a Raúl. Gracias a usted, doctora Alejandra. No tenemos preguntas en Facebook, así que Miguel Adrián, si gustas responder estas para ir cerrando esta mesa, por favor. Sí, muchas gracias, Oscar. La primera que es te agradezco, Luis. Sabes que el gusto es mutuo y que la lectura, no conocí el artículo, lo voy a checar. Incluso está escrito un poquito antes de que Goodman falleciera, unos 5 años antes de que Goodman falleciera, un poquito posterior a los desarrollos de la inducción de Goodman. Y me parece muy buenas las observaciones de Hacking, así a bote pronto, tendría que leerlo muy detenidamente, porque en efecto, Goodman está preocupado por su posición nominalista, y de hecho podemos hablar del conjunto de la filosofía de Goodman, aunque yo tengo mi propia perspectiva ahí de interpretación de la totalidad de la filosofía de Goodman, y que la desarrolla en mi tesis, que es a través precisamente del método de equilibrio reflexivo que atraviesa desde su formulación prácticamente toda su carrera filosófica. También hay quienes creen, y creo que esa es la tónica, ahorita que recuerdo, Dena Schottenkirk así lo lee. Dena Schottenkirk en su libro Las consecuencias del nominalismo, una cosa, no recuerdo bien, sobre Goodman, las consecuencias del nominalismo, de la filosofía de Nelson Goodman, así se titula, me parece, habla de que el nominalismo es el eje interpretativo ideal de la filosofía de Goodman. ¿Por qué? Porque está precisamente preocupado por los problemas los universales generados a partir del verificacionismo, del positivismo lógico, y sobre todo él se mete en sus primeros escritos a discutir con Carnap, sobre todo, con el Aufbau, la construcción lógica del mundo de Carnap, y él ve en Carnap un problema muy importante, que es cómo construimos el mundo a partir de categorías lógicas. Pero Carnap lo está hablando desde una perspectiva única. Y Goodman le da la vuelta, ¿no? Y ya empieza a hablar a partir de su nominalismo, que es un nominalismo de propiedades, no de objetos, sino de propiedades. Eso lo explican, si no me equivoco, en estudios de las cualidades, que es la tesis de Goodman, de doctorado. Y ese nominalismo de propiedades lo que le permite es concluir un pluralismo en el cual no hay universales, no hay una realidad única de universales precisamente, y lo que hay son muchas formas de referir al mundo, ¿no? Y eso creo yo que en el ámbito de la inducción queda muy bien cifrada en la noción de atrincheramiento, porque su solución es precisamente una solución lógica lingüística, una solución en la
cual no hay en el lenguaje una condición esencial. Y yo, de hecho, en la tesis cité a Ferdinand de Saussure, que no tiene nada que ver con Goodman, pero que tiene en el fondo lo explica muy bien. En el lenguaje no hay nada esencial, es arbitrario, hay una historia. Y referimos, por ejemplo, al término árbol, porque así lo estableció el lenguaje históricamente. No es que haya en la esencia del árbol esté el vocablo árbol, ¿no? Sino que ese lenguaje tiene una historia, ¿no? Y no hay un universal árbol bajo el cual derivemos nosotros del vocablo árbol y refiramos ostensivamente a los árboles del mundo, ¿no? Hay un atrincheramiento de las palabras, ¿no? Que deriva precisamente de su nominalismo. Repito, tendría que leerlo, pero que sí, en efecto, yo creo que es una excelente pregunta y un excelente punto de vista el de Hawking, ¿no? No, y aparte considera a Hawking, ¿no? Ian Hawking es una eminencia en filosofía de las ciencias, entonces obviamente iba a tener una gran pregunta y con respecto, creo que ya me acerco un poquito a la pregunta de la doctora Alejandra, que igualmente le agradezco mucho la atención, de la respuesta del Goodman, y creo que una de las partes que me salté en la ponencia es lógica epistemológica. Ya no está hablando de un plano ontológico metafísico. Hume lo habla, pero Hume lo critica, o sea, lo habla porque lo critica, lo ataca. Hume es el gran crítico de la tradición moderna racionalista, metafísica, ¿no? Es el que les dice, oigan, ¿ustedes de qué están hablando cuando están hablando de uniformidad en la naturaleza? Principalmente sus blancos son Spinoza y Leibniz. Entonces, aquí lo que pasa es que Hume cambia los términos y se dirige hacia un naturalismo, ¿no? Un naturalismo de que el hábito es la justificación de las inducciones, ¿no? Es el origen, es lo que nos va a dar. Eso es un error en realidad, eso es una falacia. Algunos han hablado de la falacia naturalista en Hume, de que el origen que diga no es justificación, ¿no? Entonces, Goodman se da cuenta de que en realidad la respuesta de Hume es buena, da en el clavo, pero necesitamos otro elemento que es el lógico, ¿no? Y es un lógico histórico, no es sustancial. Como ya dije, el lenguaje es arbitrario y por lo tanto tiene una historia. Y esa historia es la que nos va a permitir distinguir entre inferencias válidas e inválidas, entre términos aceptados y no aceptados. ¿Qué hipótesis van a ser aceptadas en un dominio teórico dado? Las que están conforme a las reglas, a las otras hipótesis que ya contamos, ¿no? Esa es la aportación de Goodman en realidad, su precisión al definir esa parte. Y ya no me excedo más de tiempo. Muchísimas gracias por sus preguntas. No, gracias a ti, Miguel Adrián. Bueno, pues muchísimas gracias a todos ustedes. Y la verdad, como les dije desde el principio, pues en las manos de ustedes está el futuro de nuestro propio dominio de historia de la filosofía en el seminario. Les agradezco mucho a todos su presencia. Gracias, Oscar. Gracias, Raúl, Miguel, Ale, Isabel, Leonel, Luis y pues todos los que han asistido el día de hoy. Muchas gracias. Y perdón, yo le pediría también a nuestra querida maestra Laurita que dé por terminada este simposio de historia de la filosofía con esta séptima mesa. Pues sí, ya en realidad hemos llegado a la culminación de las mesas de nuestro simposio y estamos muy contentos con el resultado de las mismas. En realidad, los trabajos de ustedes en general, de todos los ponentes, han sido importantes y tenemos pues un agrado y un gusto enorme en seguir desarrollando nuestros estudios y nuestros trabajos acerca de la historia de la filosofía, sea esta de la época que sea y sea esta bajo la perspectiva que cada uno de nosotros encuentra la mejor para presentar los problemas de la filosofía. Así que muy agradecidos y pues damos por terminado pues esta reunión académica tan importante y que bueno pues está cobijada por nuestra Asociación Filosófica de México. Muchísimas gracias a todos.